Buenos días. Vamos a iniciar en esta vez con la clase de tejido óseo. Continuamos con los tejidos conectivos. Este es un tejido conectivo especializado con diferentes características que los anteriores. Ya habíamos visto que los tejidos conectivos estaban formados por células y por matriz, y que la relación que existían entre las células junto con los componentes de la matriz le daban las características a cada tejido conectivo. En el caso del tejido óseo no es la excepción. Aquí existen células, pero la relación de estas mismas con la matriz es muy importante, ya que en este caso la sustancia fundamental está calcificada, está mineralizada, por lo cual la característica del tejido óseo es que precisamente es duro en comparación con los otros tejidos. El más cercano, el tejido cartilaginoso, presentaba características de firmeza, pero era moldeable. En este caso el tejido óseo es totalmente duro. Ahí tienen ustedes la definición, y obviamente ustedes pueden observar que en este caso la matriz extracelular es mineralizada. ¿Dónde lo ubicamos el tejido óseo? Pues obviamente en el hueso. Precisamente el hueso es el órgano del tejido óseo. ¿Qué funciones tiene el tejido óseo? El tejido óseo prácticamente le podemos llevar a dos funciones básicas. Una de ellas, la de protección, y el ejemplo más visible es a nivel de la cavidad torácica, en el que las costillas, el esternón y la clavícula le da protección a lo que corresponde a el corazón, los pulmones y los grandes vasos. Y a nivel de la cavidad craneana le da protección al encéfalo. Asimismo, saben que dentro del tejido óseo encontramos un depósito muy grande de calcio y de fósforo, lo cual le permite llevar a cabo una regulación homeostática de estos componentes. ¿De qué está conformado el tejido óseo? Pues como ya me había mencionado, entre células y matriz extracelular, en este caso fibras y sustancia fundamental, que son la que les da las características a este tejido. ¿Qué células existen en el tejido óseo? Pues en este caso las células representantes del tejido óseo son los osteoblastos, que posteriormente se convierten en osteocitos y que provienen de unas células llamadas osteoprogenitoras. Asimismo, el ROS habla de unas células de revestimiento óseo, que no son más que células osteoblásticas que se presentan en el tejido que no muestra actividad y que pueden posteriormente seguir diferenciándose a células formadoras de matriz ósea. Y por último, los osteoclastos, que a pesar de que se encuentran en el tejido óseo, no provienen de una célula osteoprogenitora, sino de una célula sanguínea progenitora. En este caso ustedes pueden observar las diferentes células del tejido óseo, pudiendo ver que las células osteoblásticas se encuentran revistiendo la espícula ósea. Son células formadoras de hueso. Aquí mismo también vemos en el otro lado también células osteoblásticas, y a nivel de el hueso ya formado vemos los osteocitos, que son células maduras, poco activas, que presentan un revestimiento o un
se encuentran rodeadas ya de matriz ósea. Asimismo, entre estas células observamos también unas células multinucleadas gigantes que corresponden a los osteoclastos. Vamos primero a hablar de las células osteoprogenitoras, las células que producen las líneas celulares óseas. Estas provienen de una célula madre mesenquimatosa que ya habíamos visto en el tejido embrionario mesenquimatoso y que encuentra una información en la sustancia, la cual le menciona o le dice que la célula que va a formar después es una célula productora de hueso. Esta información la acepta con un factor fijador central alfa 1, que es, por así decirlo, la información que le va a indicar que ahora en este momento se convertirá en una célula formadora de hueso. Las células osteoprogenitoras pueden encontrarse en dos áreas: una en el periósteo y dos en la superficie interna del canal medular, que corresponde a las células endósticas o del endostio. Ahí tienen ustedes el periósteo con la letra P, que en este caso es muy evidente, y que cuando existe formación de hueso neta, pueden llegarse a observar las células osteoprogenitoras, como ustedes ven ahí, señaladas, y que a su vez van a formar los osteoblastos, para formar lo que corresponde a el hueso laminar. Ahí tenemos una imagen de una microscopía electrónica de un osteoblasto, donde observamos que la célula prácticamente se encuentra repleta de retículo endoplásmico rugoso. Este le confiere sus características productoras de matriz. Observen el núcleo que se encuentra rechazado en la periferia con un prominente retículo endoplásmico. Asimismo, se pueden identificar las prolongaciones que presentan los osteoblastos y que van a ocupar los canalículos para ponerse en contacto con otras células osteoblásticas por medio de uniones de nexo. La siguiente célula es el osteoblasto. Es la célula neta secretora y que todavía tiene capacidad de dividirse. Son las células que habíamos visto anteriormente en la fotografía con la microscopía electrónica, donde observamos las prolongaciones. Tiene abundante retículo endoplásmico rugoso, ribosomas libres, lo cual le da la característica formadora de hueso. Forma colágeno tipo 1, que es una proteína que es osteoespecífica, así como otras proteínas de la matriz ósea, que forman parte de lo que es la matriz osteoide. Asimismo, estas mismas células producen la calcificación de la misma matriz, observándose en ellas, en los bordes, vesículas matriciales que contienen abundante fosfatasa alcalina, y que cuando el hueso se encuentra en formación, nosotros podemos observarla en la elevación de la fosfatasa alcalina en la sangre, que nos denota que existe formación de hueso nuevo. Por último, las células viejas, las células maduras, que ya no tienen capacidad, entre comillas, de formar matriz ósea, son los osteocitos, porque se encuentran rodeadas de esta matriz. Es una célula ósea madura, está rodeada por esta matriz. Responden a estímulos biomecánicos, al igual que el cartílago. Las células óseas también responden a estímulos mecánicos como la presión. Nuestra gravedad a nivel de nuestro planeta nos hace desarrollar el tejido óseo. Esto está muy patente en los astronautas que tienen una cero gravedad, en donde existe reabsorción ósea. Al dejar de tener el hueso, estímulo para que se siga produciendo una matriz que pueda determinar
las características de todos nuestros huesos largos. Tienen una capacidad de reabsorción muy limitada, puede verla, ¿sí? Y todas estas células se encuentran dentro de unas cavidades o dentro de unas llamadas lagunas, llamadas también osteoplastos, al igual que los condroplastos que vimos anteriormente. Y ustedes pueden ver que existen ciertos estados funcionales en la cual la célula puede entrar y formar hueso, o reabsorber hueso, o quedar en forma latente esperando alguna otra información. Aquí ustedes pueden observar una imagen histológica donde se ven los osteoblastos rodeando a las espículas, y los osteocitos que ustedes ven aquí, que se encuentran en una laguna, en un espacio, y puede verse en algunas partes cómo existen las prolongaciones. También se observa esta otra célula que corresponde a los osteoclastos. Esta es una fotografía en microscopía electrónica de barrido, donde observamos las características de un osteoblasto, donde observamos las prolongaciones que se van y se juntan con otras osteocitos, osteoblastos, por medio de uniones de anexo. También observamos en este caso las células de revestimiento óseo que en el ROS se encuentran, pero que en el QI no las menciona. No son más que células que están en el tejido óseo que no presenta formación y que en cierta forma están como unas células que pudieran posteriormente diferenciarse hacia células formadoras de hueso. Estas se encuentran revistiendo en lo que es el periósteo y el endostio. Los osteoclastos son células que no provienen de una célula osteoprogenitora ni de una célula mesenquimatosa, la cual recibe la información para ser célula ósea, sino que estas células provienen de células madres sanguíneas. Son células multinucleadas, son grandes, ¿sí? Y provienen de la fusión de los monocitos. Estas se encuentran encargadas de la reabsorción ósea y se encuentran también localizadas en pequeñas hendiduras, bahías o lagunas de reabsorción. En este caso, opuestamente con un osteoblasto que forma hueso, tenemos, que reacciona con la fosfatasa ácida, ¿sí? Es importante la relación que guardan estas células con el estroma de la médula sanguínea, ya que en estas áreas se forman ciertas citocinas que ocasionan los cambios que en un momento voy a mencionar. Ahí ustedes observan en esta diapositiva de 4 imágenes donde vemos la médula ósea, las células de revestimiento y el hueso. Acá observamos las células sanguíneas, en este caso monocitos, que tienen ciertos receptores llamados receptores RANK, y que con la secreción de ciertas citocinas, las células que se observan abajo, que son las células de revestimiento, que contienen ligandos para el receptor RANK, se juntan con ellas para posteriormente hacer que otras células monocíticas se unan y forman una célula gigante multinuclear. Ustedes también observan dentro de algunas células osteoblásticas como también se produce la osteoprotegerina, que se une al ligando RANK e impide la formación de células osteoclásticas. Ahí tienen ustedes un buen ejemplo de una célula osteoclástica. Vemos los múltiples núcleos que tiene. Ustedes pueden ver la bahía donde se encuentra, que es la porción
pegada al hueso, que correspondería a esta zona de aquí. Esto correspondería a lo que llamamos la laguna de Hauship. Aquí se lleva a cabo la reabsorción ósea, es un proceso que se lleva a cabo en varias etapas. Muy bien. Ahora bien, la matriz ósea está formada por colágeno en el 90% y es de tipo 1. Sin embargo, también hay otro tipo de proteínas que no son colágeno. En este caso, tenemos proteoglucanos unidas a glucosaminglucanos, ¿sí? que le dan sus características a la resistencia y la compresión. Aquí también existe fijación de factores de crecimiento e inhibición de la mineralización, pero también tenemos glicoproteínas multiadhesivas como la osteonectina y la osteopontina, en la cual vemos la relación que existe entre lo que es las células y la matriz y las fibras y la matriz. Otras proteínas no colágenas también pueden ser dependientes de vitamina K, y en este caso tenemos a la osteocalcina, la cual estimula los osteoclastos, así como la proteína S y G1A matricial. ¿Qué factores de crecimiento y citocinas encontramos aquí en el hueso? Tenemos factores de crecimiento parecidos a insulina, factores de necrosis tumoral alfa, factores de crecimiento transformante beta, así como otras. Otras muy importantes serían proteínas morfogénicas óseas, que también participan en la diferenciación de células. Pasando por otra cosa, si nosotros observamos un hueso y lo partimos, vemos que existen varias áreas que nos llaman la atención. Una de ellas, una zona ósea totalmente compacta, y una zona ósea donde se observa un hueso que forma pequeñas trabéculas dejando espacios entre ellos. El primero de ellos se llama hueso compacto, y el segundo, como si fuera una esponja, se llama hueso trabecular o esponjoso. En el hueso compacto no existe, aparentemente, cuando lo vemos macroscópicamente, ningún espacio. Pero en el hueso trabecular observamos que existen espacios que en el tejido vivo están repletos de médula ósea o de médula ósea amarilla. Ahí tienen un buen ejemplo de un hueso cortado, en este caso es el fémur, y observamos en él el hueso compacto, que correspondería a esta zona de aquí, y al hueso trabecular, que sería esta otra de aquí. Fíjense cómo el hueso esponjoso, yéndose a la porción más superior, se vuelve cada vez más delgado, mientras que el hueso trabecular se hace más prominente conforme se va llegando a la epífisis, y se pierde conforme se va acercando a la cavidad medular. Nótese aquí un acercamiento donde observamos las trabéculas, y entre las trabéculas se ve tejido adiposo. Esta es la médula ósea amarilla. Muy bien. Analizando el hueso, en este caso compacto, si nosotros lo vemos con el microscopio o haciendo ciertas tinciones o preparando el hueso de tal manera que podemos observar esta conformación, lo que nosotros estamos observando son unidades que le dan la estructura al hueso, y esas unidades se llaman sistema de Havers. El sistema de Havers está compuesto por un conducto de Havers que corre paralelo al eje mayor del hueso, así como que en forma perpendicular canalículos que unen los osteocitos por medio de esas prolongaciones, y también perpendicular a esta se encuentran los conductos de Boltzmann, que atraviesan de un lado a otro desde el periósteo hacia el endósteo al tejido óseo compacto. Conforme se van formando nueva matriz ósea, se van formando laminillas, que son laminillas concéntricas al conducto de Havers central, y entre ellas también se observan laminillas de ostionas anteriores que corresponden a las laminillas intersticiales. Asimismo, en las porciones tanto externa como interna vemos laminillas que corren paralelas a la superficie, que se llaman laminillas circunferenciales, tanto externas como internas.
Aquí tenemos una fotografía donde podemos ver esa disposición en laminillas concéntricas, lo que corresponde a los conductos de Havers, laminillas concéntricas, las lagunas que quedan de los osteoplastos, donde adentro encontraríamos los osteocitos, y también las laminillas o las láminas intersticiales. Otra fotografía más donde observamos la presencia de los canalículos tan importantes que unen las mismas células osteocíticas, que son estos, los canalículos, y que son parte de las prolongaciones que juntan osteocitos con otros osteocitos. En el centro, el conducto de Havers y las láminas concéntricas. Esta es una tinción con H&E, donde también podemos observar a nivel del hueso trabecular, o sea, el hueso esponjoso, que también existen estas laminillas concéntricas, con las porciones centrales donde observamos las lagunas donde están los osteocitos. Muy bien, hemos estado viendo el hueso maduro, pero también este hueso maduro proviene de un hueso inmaduro. En este caso, el hueso inmaduro no tiene esta organización laminar, sino que empieza a haber solamente depósito de colágeno entrelazada, hay una mayor cantidad de células y hay una disposición de células al azar. Entre poco a poco se va madurando el hueso, van apareciendo esta conformación ordenada de láminas concéntricas alrededor. ¿Cómo ocurre la osificación? Primero que nada, tenemos que hay dos formas de osificación. Una, aquella que se forma a partir de un molde de cartílago, como ya habíamos visto anteriormente, y aquella en la cual se forma a partir de las células mesenquimatosas poco diferenciadas que reciben información para formar células nuevas, células osteoblásticas. Es muy evidente la osificación endocondral a nivel de todos los huesos largos de las extremidades y del esqueleto axial, y los huesos intramembranosos que se desarrollan por esta osificación intramembranosa, que generalmente encontramos en huesos planos del cráneo, mandíbula o clavícula. La osificación intramembranosa inicia a la 8ª semana aproximadamente después del desarrollo. Se desarrolla a partir de una membrana formada por células mesenquimatosas, como las que habíamos visto anteriormente del tejido embrionario, y que expresan este factor de CBFA1. Al encontrar estas células, este factor, empieza a haber una proliferación de células, una diferenciación, empieza a haber la presencia de vasos sanguíneos, la matriz, estas células empiezan poco a poco a depositar esta matriz osteoide, que después sufre calcificación, para posteriormente estas células mesenquimatosas empezar a formar células osteoprogenitoras y posteriormente células osteoblásticas. Poco a poco, las células osteoprogenitoras producen esta matriz osteoide formando hueso por aposición, o sea, una lámina de hueso, otra lámina de hueso y posteriormente otra lámina, para posteriormente formar esta formación de ostiones. Ahí tienen ustedes la osificación de tipo intramembranoso, donde vemos células mesenquimatosas que reciben información para formar células osteoprogenitoras, osteoblastos, y esta matriz osteoide que se observa aquí con osteocitos en su interior. Muy bien, ahora la osificación endocondral. Esta, en este caso, inicia en la 12ª semana y obviamente se ubica en los cartílagos que tienen esa forma de huesos pequeños que van a sufrir poco a poco osificación. También tenemos a las células mesenquimatosas como parte de esto. Encuentran un factor de crecimiento fibroblástico y las proteínas formadas del hueso hacen que estas células se formen. Estas células que anteriormente eran condroblásticas empiecen poco a poco a presentar ciertos cambios. Primero que nada, aparece una banda del periósteo que le llaman en este tiempo collarete óseo. Poco a poco, las células condroblásticas que empiezan a dirigirse hacia las porciones diaficiarias, empiezan a presentar hipertrofia, se hacen más grandes y empiezan a sintetizar fosfatasa alcalina, lo que nos recuerda la formación de hueso
por las células osteoblásticas. Y poco a poco empiezan a presentar calcificación de la matriz. Al presentar calcificación, como la matriz fundamental que se encuentra alrededor de los condroblastos le produce la irrigación sanguínea y por lo tanto les permite estar vitales, poco a poco empieza a disminuir y ocasiona que las células empiecen a morir, dejando huecos, ¿sí? Y reabsorbiéndose la matriz que está alrededor y empieza a cambiarse por una matriz osteoide. Poco a poco llegan los vasos sanguíneos y con estos mismos vasos sanguíneos llegan también células del periósteo primitivas que posteriormente pues, se convertían en células osteoprogenitoras y estas a su vez en osteoblastos para ocupar los espacios que habían dejado anteriormente las células condroblásticas. Poco a poco empiezan los cartílagos superficiales también a funcionar. A partir de este collarete óseo también existen la llegada de vasos sanguíneos a los epífisis y esas epífisis poco a poco empiezan a presentar a nivel de las láminas superficiales, ¿sí? Empieza a haber crecimiento de hueso endocondrial que hace que el hueso crezca en longitud. Ahí tienen ustedes una imagen donde el hueso sufre ciertos cambios, primero de proliferación, después de hipertrofia, después se empieza la matriz a calcificar y posteriormente existe una reabsorción ya con células osteoblásticas en su interior. Como ya había mencionado anteriormente, el crecimiento del hueso en sentido longitudinal es mantenido por cartílago epifisiario, que dura hasta los 21 años y posteriormente desaparece y solamente queda un vestigio, como le llamamos, como una línea epifisial. El hueso, en grosor, crece a partir del periósteo por la formación de hueso por aposición. ¿Qué hormonas se encuentran relacionadas con la formación o con el metabolismo del calcio? Una de ellas es la paratormona, que proviene de una glándula que se llama paratiroides, que se encuentra detrás o en cierta forma a un lado de la tiroides. En este caso, la hormona paratiroidea lo que hace es actuar a nivel del hueso, sacando calcio y enviándolo a la sangre. Por eso se menciona que eleva la calcemia. Y ahí tienen por qué existe este aumento de calcio en la sangre. La calcitonina tiene un efecto contrario. En este caso, la calcitonina se produce por unas células que se encuentran dentro de la glándula tiroides, llamadas células parafoliculares. En este caso, la calcitonina lo que hace es suprimir la reabsorción ósea, ¿sí?, por inhibición del mismo efecto de la paratormona. Tiene un efecto contrario que sería aumentar o no dejar que exista reabsorción ósea y mantener el hueso intacto. Disminuye en todo caso la calcemia. Ahora bien, si nosotros analizamos cada hueso, vemos que hay diferentes clases de huesos. Unos de ellos largos, como ustedes pueden observar, como lo están viendo aquí, y otros que serían más pequeños, que estarían aquí, llamados cortos, y otros que no los vemos aquí, pero que corresponderían a los planos, y los irregulares, como podríamos observar en la pelvis o en la columna. Ahí tienen un buen ejemplo de huesos planos, como corresponde al frontal, que son los huesos del cráneo, huesos cortos, como los de el carpo, y huesos irregulares, como por ejemplo algunos huesos de la cara, como lo es el esfenoides que ustedes están viendo ahí. Les llaman irregulares porque ustedes pueden ver que las prolongaciones son totalmente al azar. Dentro de un hueso largo podemos identificar varias porciones. La porción del medio es alargada y es central y se le llama diáfisis, y posee dos extremos, dos epífisis, una proximal y otra distal en cada hueso. La porción que se encuentra entre la diáfisis y la epífisis, y está marcada también por el cartílago epifisiario,
se llama metáfisis. Podemos identificar también a nivel de la diáfisis un canal, un espacio donde se encuentra la médula ósea, y ahí se llama cavidad medular. Puede haber una médula ósea roja que forma células sanguíneas, o puede ser una médula ósea que ya esté en reposo, que no tenga células sanguíneas y en su vez tenga células adiposas llamadas ahora en este caso médula ósea amarilla. Esta es una imagen donde podemos observar un corte de hueso. Es un hueso en cierta forma corte reciente, donde podemos observar la médula ósea roja en muchas áreas, el hueso compacto, el hueso trabecular, ¿sí? y en este caso vemos las trabéculas óseas histológicamente con sus células osteoblásticas alrededor, los osteocitos en estas lagunas y algunas células osteoclásticas como las que ven ustedes ahí, multinucleares. Eso es todo, muchas gracias.